Veíamos entonces con el ADN de Cristo nuestra identidad. ¿Recuerda cuánto estuvieron el miércoles pasado? Levante la mano. Bien. Vamos a poner en la pantalla la lectura bíblica en la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 15, que dice: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Otra versión dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o ya sea por nuestra carta. Y este miércoles entonces quiero que continuemos con esta serie de estudios bíblicos enfocados en conocer nuestro ADN, es decir, conocer nuestra identidad como cristianos bautistas. Yo soy pastor de una iglesia bautista y toda mi vida como cristiano lo he sido. Mi nacimiento fue en una iglesia bautista y realmente yo doy gracias a Dios por la buena doctrina que ha llegado a mi vida durante todos estos largos años. Y por medio de estos estudios quiero que conozcamos nuestro ADN. Vamos a comprender en qué consiste nuestra identidad doctrinal como iglesia bautista. Vamos a comprender en qué está basada nuestra doctrina y vamos a conocer qué es lo que creemos los bautistas y lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? ¿Por qué lo creemos? Y saber por qué lo creemos es importante y necesario. Es necesario para poder defender sin temor nuestra fe. Ante cualquier ataque, ante cualquier cuestionamiento que se nos haga, nosotros tenemos que poder defender sin temor nuestra fe, nuestra creencia, para poder dar argumentos sólidos basados en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, del verso 13 al 17, escribe: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que pida la razón. De la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Usted, mi amado, mi amada, tiene que tener los argumentos bíblicos para defender lo que usted cree. Y este pasaje nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en hacer el bien, incluso cuando enfrentamos dificultades o persecución. Nos anima a confiar en Dios, nos anima a estar preparados para dar la razón de nuestra esperanza en Cristo. Siempre con humildad, siempre con reverencia. Pero para sostener esto es necesario saber quién sos en Cristo Jesús. ¿Vos sabés quién sos en Cristo Jesús? Y para eso es necesario tener conocimiento de lo que dice la Biblia. Así que sigamos definiendo entonces cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro ADN, es decir, lo que como bautistas creemos que es nuestra confesión de fe. Y como cristianos bautistas creemos en la divinidad de Jesús, es decir, creemos que Jesús es Dios hecho hombre. Contrario a lo que otros afirman, diciendo que Jesús es solamente un ángel o un ser creado por el Padre Celestial para cumplir sus propósitos a modo de enviado de Dios, nosotros creemos y afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén.
es el Mesías prometido. Es Dios hecho hombre que habitó en la tierra entre nosotros. Verdaderamente es de suma importancia que comprendas y creas que Jesús es Dios. Porque como cristianos tenemos que estar seguros de su deidad, pues ese es el centro de nuestro cristianismo. Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús es el centro de nuestra salvación y de nuestra redención delante de nuestro Padre Celestial. Y deseo que veamos entonces algunos de los argumentos por los cuales podemos afirmar con seguridad la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver a través de pasajes de la Biblia. El primer argumento es que los profetas del Antiguo Testamento afirman que el Mesías que vendría sería Dios en este mundo. Isaías profetizó que su nombre sería Dios con nosotros. Allí en Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta profecía fue escrita hace más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. En su cumplimiento final se refiere al nacimiento milagroso de Jesucristo. Por medio de la Virgen María, María siendo virgen dio a luz al Salvador, cumpliendo así la profecía de Isaías 700 años antes. La llegada de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, es una señal de la presencia divina entre la humanidad y su obra redentora. Isaías profetizó que el Mesías que nacería sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. Allí en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías también profetizó que antes de que el Mesías viniera a este mundo, habría alguien que prepararía el camino a Jehová nuestro Dios. Isaías 40:43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Refiriéndose a Juan el Bautista, quien fue esa voz que preparó el camino para Jesús, quien apareció antes de Jesús para preparar el camino para el ministerio que Jesús debía comenzar. Juan el Bautista proclamaba el arrepentimiento y la necesidad de preparar los corazones del pueblo judío para recibir al Salvador. Este pasaje de Isaías se cumplió, por supuesto que se cumplió, cuando Jesús comenzó su ministerio público. Juan el Bautista preparó a la gente para recibir al Mesías. En resumen, el pasaje de Isaías 43 nos recuerda cuál es la importancia de estar listos a recibir a Dios y allanar el camino para su obra en nuestras vidas. El segundo argumento, el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que caminaron junto a Jesús durante esos 3 años de ministerio. Ellos vieron hacer maravillas a Jesús. Ellos escucharon sus palabras. Ellos vieron los milagros de sanidad, de liberación. Y ellos dieron testimonio reconociendo que Jesús es Dios. Algunos de ellos a través de los evangelios y otros a través del libro de los Hechos. Juan lo declaró allí en Juan 1, del 1 al 5, donde dice: en el principio ya existía el Verbo, Jesús. El Verbo estaba con Dios y el Verbo
era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. En Él estaba la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Y en el 1:14 Juan escribe: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también Tomás lo declaró. Allí, en el capítulo 20 de Juan, en el verso 27 al 28, dice que luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Testimonio de los apóstoles. El apóstol Pablo también lo declaró en Romanos 9:5. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Cristo es Dios, sí, sobre todas las cosas. Tito, en el capítulo 2, 13-14, también da testimonio. Dice que mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y Pedro lo declaró en 2 Pedro 1:2, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Así se presentó a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Testigos vivos, presenciales, de que realmente Jesucristo era Dios. Jesús mismo aún lo declara también allí en el capítulo 10 de Juan, verso 29-30, en donde dice: mi Padre que me ha dado, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El tercer argumento es la aceptación de la adoración. La palabra de Dios nos muestra que nadie puede recibir adoración. Solamente nuestro Dios es merecedor de nuestra adoración. En Apocalipsis 19:9-10 dice que el ángel me dijo, escribe Juan aquí: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Mi hermano, adora solo a Dios. ¿Estás ahí? Pero en los evangelios se nos muestra que nuestro Señor Jesucristo recibió la adoración. Él no la rechazó. Él no dijo: no, espera, a mí no me adoren. No, Él no hizo eso, sino que permitió que lo adoraran. Jesús permitió que sus discípulos le adoraran. Allí en Mateo capítulo 14, verso 32-33, dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué dice? Le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y en Lucas 24, 50-52, dice: y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Podemos ver que en el cielo Jesús el Cordero recibe la misma gloria y la misma alabanza que el Padre Celestial.
En Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, a Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Debemos estar preparados para cuando partamos a la presencia del Señor, saber que nuestra función va a ser darle gloria y alabanza, honra y poder por los siglos de los siglos, eternamente. Amén. El cuarto argumento, la resurrección. Este es uno de los argumentos principales que nos muestran que Jesús es Dios, ya que es el único que tiene vida en sí mismo y el poder para poner su vida y volverla a tomar. Dios solamente puede hacer eso. En Juan 10, capítulo 17, 18, dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y en estos versículos Jesús habla sobre su relación con su Padre y habla sobre la autoridad divina que tiene. Jesús declara que el Padre lo ama y su disposición a dar su vida es una expresión suprema de amor y de obediencia. Jesús afirma que pone su vida voluntariamente y dice que nadie puede arrebatarla de él. Por supuesto que los que lo estaban crucificando creían que ellos estaban matando al que se decía que era el Mesías. Pero Jesús afirma que él lo hacía voluntariamente y que se autoengañaban los que creían que lo estaban matando, porque nadie podía arrebatarle la vida a él. Su muerte en la cruz fue un acto deliberado, fue un acto redentor para la humanidad. Jesús proclama su poder para dar y tomar su vida. Se revela su divinidad, su soberanía. Nadie más tiene tal autoridad sobre la vida y la muerte que Jesucristo mismo. En resumen, este pasaje nos muestra la profunda relación entre Jesús y el Padre, así como su disposición para dar su vida por cada uno de nosotros, por vos y por mí. Y por último, en este día, como bautistas, creemos en la deidad del Espíritu Santo. Es decir, creemos que el Espíritu Santo es Dios. Sí, mis amados, creemos que el Espíritu Santo es Dios. Pablo afirma que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y hay un ejemplo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos 3 y 4, que todos seguramente conocen. Dice el verso 3: Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y por supuesto todos conocemos el final de esta historia, ¿sí? Ananías y Zafira muertos. Nuestro Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo no como una fuerza, sino como una persona. En Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una fuerza no te puede recordar nada, ¿sí? Una fuerza no te puede enseñar nada, pero sí lo puede hacer una persona. Y también podemos ver que el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Constritar
igual a entristecer. Y la tristeza es una emoción. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo también tiene voluntad propia. En 1 Corintios 12, del 8 al 11, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad propia. Él se maneja sobre tu vida como quiere, mi hermano. Hasta aquí, entonces, hemos visto y aprendido que como bautistas creemos, y esto lo vimos el miércoles pasado, en que la Biblia es la palabra de Dios, vaya recordando, que Dios es uno manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy hemos visto que creemos que el Espíritu Santo se recibe al momento de... esto también lo vimos el miércoles pasado, que el Espíritu Santo se recibe al momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Decíamos el miércoles que el Espíritu te sella para que ese sello perdure en tu vida. Creemos en la divinidad de Jesús, es decir, creemos que Jesús es Dios hecho hombre. Creemos en la deidad del Espíritu Santo, es decir, creemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y sabes, hasta aquí por el día de hoy. Vamos a continuar el otro miércoles con la tercera parte. Pero quiero que hoy nos vayamos recordando lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 21 al 23. En donde Pablo les escribe diciéndole examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mantenete en santidad, mi amado. Retened lo bueno, estudia la Biblia, orá, ayuná, intercedé para que Dios realmente bendiga tu vida en cada momento de ella. Amén. Muy bien, ponete de pie.